Marcelo Arequipa, analista político. Doctor, le agradezco mucho por este contacto con este dolor de cabeza que ha resultado estas elecciones subnacionales, no solo por lo que pasó en Santa Cruz, sino principalmente por este tema y que implica también una revisión a estos taxipartidos que alquilan la sigla porque la norma electoral te obliga a tener una sigla con personalidad jurídica y que finalmente parecería que no representa a nadie. ¿Cómo ve esta situación? ¿Qué pasó en La Paz? ¿Por qué esto que ahora puede generar controversia y convulsión también en la sede de gobierno? Hola César, buenos días. Efectivamente estamos viviendo este proceso político, este fenómeno, perdón, político en el que tenemos un sistema de partidos sin partidos políticos. No existen los partidos políticos, ¿no? Y en ese escenario han ocurrido algunas cosas que son bastante, han sido, perdón, imprevistas, ¿no? Este caso del señor Yahuasi es uno de ellos. Y creo que vale la pena por eso volver quizá a la discusión ahora de los derechos políticos individuales de los candidatos versus los derechos de la organización política. Creo que ese es un tema que nos está llevando de nuevo a un escenario en el que vamos a tener que inevitablemente hacer una reforma profunda a todo el diseño institucional del sistema electoral boliviano. Cuando digo eso, estoy hablando de todas las leyes que tienen que ver con el ámbito electoral, la ley de organizaciones políticas, la ley electoral, la misma ley de funcionamiento del órgano electoral. Creo que tiene que ser más bien trabajada y reformada, porque de otra forma este fenómeno que estamos viviendo hoy día con el señor Yahuasi se va a repetir en otros contextos, en otros lugares y conductas más o menos verticales y poco democráticas al interior de las organizaciones políticas que, como bien tú decías, son prácticamente organizaciones que tienen dueño y alquilan esa tienda política a algún liderazgo. Y si ese alquiler no les convence, entonces rompen ese alquiler. Y eso es lo que le ha ocurrido al señor Yahuasi. Ahora, a ver, yo lo escuchaba al presidente del Tribunal Supremo Electoral que enmarcado en la norma prácticamente tiene las manos atadas, porque según la norma, si no tenés partido político, no podés ir a una contienda. Pero esto ya es una segunda vuelta. Y ahí yo le hago la pregunta, ¿por quién vota el ciudadano? ¿Vota por el candidato o vota por el partido? No, está clarísimo que en los últimos años, como no tenemos partidos políticos, como te decía al principio, la gente ha estado mucho más inclinada a identificarse o a preferir un liderazgo específico. Una prueba de eso es Rodrigo Paz y el señor Lara, ¿no? Es mejor prueba que eso no puede existir. O sea, ¿cuántos militantes tiene el PDC? Realmente, ¿cuántas personas conocen a los dirigentes del PDC? Realmente cuánto trabajo político partidario ha hecho el PDC. Y lo mismo con el caso de Nueva Generación Patriótica, el señor Uriona, ¿no? Realmente cuánto representa versus lo que significa la imagen del señor Yaguas. Y por eso creo que ahí em, se puede hoy día hacer alusión a la norma y a cómo eso está regulado en relación a las organizaciones políticas, pero no hay que olvidarse de algo muy importante. Existen derechos políticos de los candidatos y ese derecho político se está vulnerando y lo que vamos a tener hacia adelante, si no llevamos una segunda vuelta electoral, primero va a ser un escenario de tensión social en Bolivia, en La Paz, perdón, y segundo, va a haber una demanda judicial que seguramente se va a hacer y que dentro de unos años vamos a estar hablando de que se tiene que indemnizar al señor Yaguasi. Y en el tema de la legitimidad de los candidatos, porque finalmente el tribunal tiene una postura muy rígida. Voy a acatar lo que dice la norma y le voy a dar la gobernación a Revilla, porque tampoco es comprensible que, como decía el candidato, el tercero vaya a la segunda vuelta. Pero, ¿y la legitimidad?
¿Cómo va a gobernar Revilla? Sí, ese es un asunto que se le complica aún más a Luis Revilla porque puede terminar teniendo una etiqueta de una frágil legitimidad a su alrededor, ¿no? Más aún porque la gobernación de La Paz no es que sea una gobernación que influye en términos políticos en el departamento, como sí lo es, por ejemplo, la gobernación de Santa Cruz. La de Santa Cruz tiene una influencia muy importante en el contexto regional cruceño. La gobernación de La Paz no lo es tanto y entonces, claro, ahí la percepción que se está instalando además es, primero, el señor Revilla es aliado del gobierno nacional. Segundo, va a entrar por la ventana, no va a entrar por la puerta a ser gobernador. Y tercero, claro, eso como resultado, más bien, perdón, de los dos puntos anteriores, le va a generar mucho ruido a su imagen y a su legitimidad. Doctor, quiero cambiarle un poquito el tema. Acabo de ver yo dos encuestas, una, bueno, de dos medios de comunicación televisivos, una del canal de Junior Arias y otra de Unitel, ambos con sus perfiles distintos, pero lo que me llama la atención es el hecho de que en uno le dan una percepción distinta al gobierno de Rodrigo Paz hasta esta fecha. Sí, hay una caída en la que presenta Unitel, hay una caída importante de su imagen del 63 al 53, pero sigue aprobando. Mientras tanto que en la de Junior parecería que es todo lo contrario, que la gente no está de acuerdo con lo que está haciendo Rodrigo Paz. Entendemos que en el tema de las encuestas hay mucha controversia y muchas observaciones, pero ¿cómo ha visto usted? ¿Usted podría decir cuál se acerca más a la verdad luego de este tiempo? ¿Cómo está Rodrigo Paz en este momento? Mira, hay dos cosas para empezar, César. Las empresas, ¿quiénes hacen este tipo de trabajo, no? Mientras más tiempo tienen las empresas dentro del mercado, son empresas que acumulan, perdón, una reputación más importante. Entiendo que una de las dos empresas tiene mucho más recorrido que la otra, ¿no? Creo que eso es importante de mencionar. Y ahí, claro, ahora vamos con el tema de los datos, ¿no? Me voy a referir a la empresa que tiene más recorrido en el país, ¿no? De tiempo, de trabajo, no solamente en el país, sino en el continente. Si hay una alerta que vale la pena mencionarla, hay una diferencia sustancial entre la gente que percibe que vamos por mal camino, que se ha incrementado esta percepción de que no estamos yendo por un buen camino, y eso sobre todo tiene que ver a partir, perdón, del hecho del avión siniestrado en el Alto y a partir de la captura del señor Marcet. Ahí hay una percepción de que no estamos yendo por buen camino. Ahora a eso sumaremos. Seguramente los estudios sumarán, perdón, el escenario de la gasolina, que eso también será complicado, la calidad del combustible, ¿no? Y a eso hay que sumarle el hecho de la percepción sobre la imagen específica de Rodrigo Paz. No está mal, no está, digamos, ahorita por los suelos, pero sí hay, digamos, un leve descenso en la imagen. Ahora, si tú juntas estos dos elementos, César, entre la imagen general que tiene la gente de que no vamos por un buen camino, y revisas la imagen que no está tan mal de Rodrigo, ¿qué es lo que debes hacer tú como gobierno? Pues lo urgente es hacer ajustes en tu equipo de gobierno, porque por lo visto la gente no está percibiendo que estés manejando los conflictos de una manera adecuada. Es decir, hay una percepción de que no se está manejando bien los conflictos que se vienen encima. Y a eso, claro, se suma el hecho de que por ahora, la ciudad que lo sostiene mucho más a Rodrigo es Santa Cruz. No es Cochabamba, no es La Paz, no es el Alto. Todavía lo sostiene Santa Cruz y se entiende porque también el presidente Rodrigo ha estado muy activo en Santa Cruz y generando mucho escenario, digamos, de diálogo y concertación, especialmente con la empresa cruceña. Entonces, creo que un poco algunas pistas ya estamos viendo. Esto debería ser, sí, una alerta, un semáforo, digamos, si quieres, entre verde y amarillo para el gobierno, porque esto no debería dejar pasar desapercibido, debería tomar apunte, debería tomar nota de lo que está ocurriendo en la opinión pública, porque de otra forma, este leve descenso se puede convertir en un descenso más pronunciado
y ahí es donde realmente va a tener muchos más problemas. ¿Cuánto puede afectar lo que está pasando con el Tribunal Supremo Electoral a la imagen de Rodrigo Paz, tomando en cuenta ese cuestionamiento a la independencia de poderes y, de paso, el tema de Revilla, que es aliado de Paz? Sí, va a sumar al ruido alrededor de, porque hasta ahora el presidente Rodrigo no ha dicho absolutamente nada del tema. Hoy día se anunció una conferencia de prensa de él y de ministros para hablar de temas económicos, pero esperemos que el presidente Rodrigo haga lo que debe hacer todo político, que es quedarse y recibir preguntas y hacer esas respuestas. No lo que está haciendo hasta ahora, que es hablar al frente al micrófono, frente a la gente y retirarse, no recibir ninguna pregunta. Fíjate lo curioso de esto, César. La única vez hasta ahora que Rodrigo ha hecho una rueda de prensa no ha sido dentro de Bolivia, ha sido fuera de Bolivia en su visita al Brasil. Ahí ha sido la única vez y hablando de temas internacionales. Entonces, claro, esto va en contrasentido a lo que debería ser. Su instinto político más bien debería empujarlo a poder darle certeza, seguridad a la gente y tener una declaración clara y contundente sobre este tema para que no se siembre el ruido y para que no se generen dudas respecto de que entonces está avalando una cosa que para ojos de muchas personas en el Departamento de La Paz no es legítimo. Ahora, doctor, yo le hago una consulta. Cuando se habla de este tipo de temas, siempre hay un protagonista, pero hay un antagonista que puede sacar provecho de esta caída de imagen, etcétera. Pero vemos, por lo menos en la encuesta que refleja Unitel, lo de Lara parece que no tiene, por lo menos en el eje central del país, no tiene respuesta positiva. Pero hay que ver lo que pasa con Evo Morales luego de la victoria de Loza en Cochabamba. ¿Cómo ve esto? Sí, no hay un solo antagonista, es verdad, hay varios. Ahí está un poquito Lara, que está empezando a trasladar su oficina al Alto, porque en el Alto está recibiendo, a diferencia de Santa Cruz, está recibiendo muchas muestras de apoyo y de cariño. Ese es el primer dato. El segundo, efectivamente, Evo Morales ha tomado de nuevo oxígeno y seguramente en el departamento de Cochabamba van a querer, digamos, incrementar su aprobación. Tercero, Jorge Quiroga con su agrupación, con Libre, al haber ganado Pando, al haber ganado algunas otras alcaldías en el país y al estar disputando la segunda vuelta en Santa Cruz, no es un dato menor, es un dato importante. Y cuarto, hay una persona, hay un político que a ratos es aliado y a ratos es crítico con el gobierno, es Doria Medina, que juega, ¿no es cierto?, a dos bandas. Veremos si Doria Medina de una vez se decide por una de las dos bandas, apoyo o ser opositor, pero fíjate, hay varios entonces, hay varios antagonistas aquí que están merodeando, que están dando vueltas y que obviamente están haciendo lo que tienen que hacer, que es política. O sea, no les podemos pedir menos a ellos porque son actores políticos. No es una fundación de la caridad esto, ¿no? ¿Y todo esto repercute en la Asamblea? La asamblea ciertamente tiene, digamos, algo de repercusión sobre esto, pero hay algo mucho más complicado y profundo en la asamblea. Como hemos hablado al principio de la entrevista, no tenemos partidos políticos. Entonces, los que están ahí de asambleístas, senadores y diputados, van por su lado, van por su lado. Fíjate ahora mismo cuántos senadores y diputados tendrá controlados Samuel, cohesionados, muy poquitos. ¿Cuántos tendrá el gobierno? Poquísimos todavía, mucho menos. ¿Cuántos tendrá Tuto? Probablemente un poquito más, pero en el resto hay un universo de diputados y senadores que van por su lado y que no necesariamente se están alineando a una sola figura política o a una sola, perdón, estructura cuestionada. ¿Se acaba esto con la eliminación de los llamados taxi partidos, doctor? No, no se acaba con esto, lastimosamente, por eso el tema no pasa por eliminarlos. Yo creo que sí es un paso, pero el tema pasa fundamentalmente, creo, por hacer una reforma a todo el diseño electoral que tenemos en el país. Ya no podemos seguir enfrentando procesos electorales con las leyes que tenemos sobre este tema. Muchas cosas tienen que cambiar, desde el hecho de que el órgano electoral inhabilite, por ejemplo, candidatos 2 o 3 días antes de la elección.
Eso no puede volver a ocurrir. O que nos enteremos esto de la segunda vuelta a pocos días de que se lleve adelante. No puede ocurrir. Es decir, ya hay una organización política que ha firmado con ese candidato, lo ha apoyado y eso no debería ser óbice, salvo esas disposiciones que están en la Constitución que se entiende que, digamos, es muerte, enfermedad grave, ¿no es cierto? O por renuncia directa del candidato con algún justificativo significativo. Salvo esas tres variantes, el resto debería seguir corriendo, es decir, y debería prevalecer en este caso el derecho político del candidato por encima del de la organización política. Pero está clarísimo que ya no podemos seguir con estas leyes que estamos hasta ahora. Doctor, le agradezco muchísimo por este tiempo y por el análisis. Gracias a ti, César. Un abrazo.